proyecto en general. ¿Cómo les ha ido con el proyecto? Bueno, resulta que Samantha ya me envió las notas de sus laboratorios, ya están publicadas. Pues cualquier cosa tienen que hablar con ellas desde allá en el popular. Allá las tengo publicadas. ¿Listo? Hoy, debido a que tenemos ya dos clases nada más, vamos a empezar directamente con la parte de la clase, específicamente, pues, la parte de la teoría. Hola, ¿cómo están? Buen día. Entonces, vamos a hablar, hoy no vamos a hacer pues. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de lo que son teorías de fallas de materiales dúctiles, ¿listo? Entonces, este es nuestro tema 8.1. ¿Listo? Entonces, digamos que lo que nosotros vamos a ver aquí es una parte simplificada. Sinceramente, pues la forma como fallan los materiales va a depender mucho del comportamiento que exhiba él en general, ¿no? O sea, vamos a centrarnos en dos grandes grupos que de pronto es mucho más fácil identificar, pero pues realmente existen, por ejemplo, materiales como los plásticos, en donde pues la falla no es tan evidente, no es ni un comportamiento, ni es el otro comportamiento frágil o dúctil, sino que ya hay zonas intermedias, ¿listo? Pero entonces, para lo que nosotros utilizamos, que es evidentemente materiales como el hormigón, el acero principalmente, o si, lo que serían los bloques, los ladrillos, ¿no? Para hacer paredes, mampostería, pues estos dos sí se catalogan en o son dúctiles, son frágiles, punto, no hay nada más, ¿ya? Entonces, para lo que nos interesa como ingenieros civiles, pues digamos que las teorías de falla que vamos a ver, pues van a abordar las principales características, pues, de estos materiales, ¿listo? Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿sí?, de materiales en ingeniería, entonces, la mayoría de los materiales empleados en proyectos de ingeniería se pueden catalogar con una falla dúctil o frágil. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a decir que en este caso, como falla un material dúctil o como falla un material frágil, pues es lo que vamos a evidenciar ahorita un poco más adelante. Pero en general, los materiales que analizaremos serán materiales metálicos, ¿no?, y rocas. Entonces ustedes van a decir, bueno, pero el hormigón no es roca. Bueno, en teoría, pues es una roca artificial, ¿no? Nosotros hacemos el hormigón de una amalgama, ¿no? Es una amalgama de materiales que se generan un compuesto químico y que producen una roca artificial. Entonces, básicamente, la arcilla, la roca como tal, o el hormigón, pues va a ser una roca artificial. Entonces, para emplear
las teorías de falla de materiales dúctiles o frágiles, se necesita conocer de antemano pues alguna información. Entonces, ¿qué necesitamos conocer para aplicar teorías de falla? Primero, el estado de esfuerzos, ¿no? El estado de esfuerzos en un elemento diferencial ubicado en el punto de interés. Entonces ya se dieron cuenta que en su proyecto, pues, me preguntaban, ¿y dónde tengo que calcularlo? Pues que eso va a depender de su proyecto, ¿no? Y dependiendo de las cargas, pues van a existir diferentes puntos en donde de pronto a ustedes les interesa saber cuál es el estado de esfuerzos. Uno puede saber a priori dónde están los esfuerzos máximos. Pues no, pero más o menos se va a dar cuenta que como los esfuerzos están relacionados a los diagramas de carga, momento, etcétera, pues donde tengo un máximo en el diagrama, pues por ahí en algún punto de la sección transversal también voy a tener un máximo esfuerzo. Y como estamos hablando de esfuerzos combinados, pues en el punto en donde, aunque los esfuerzos no sean tan grandes, pero existan más de uno a la vez, pues puede que ocurran, pues, zonas de mayor interés y de mayor probabilidad de que fallen. Entonces, ¿cómo los vamos a analizar? Nada, pues nos toca ir analizando, bueno, yo creo que por acá. ¿Listo? Ahora, es verdad que antes, pues esto se hacía manualmente. Ahora ya existen paquetes computacionales, pues que nos permiten analizar el estado de esfuerzos en varios puntos, ¿no es verdad? Entonces, eso también existe, pero pues la idea es ver cómo se haría, porque pues obviamente en su práctica van a usar es el paquete computacional para calcularlo simultáneamente. Pero tienen que entender, recuerden que un programa es un tonto útil. El tonto que lo maneja es usted, ¿no? Es el que coordina el programa. Pero si usted no sabe, pues el programa peor, ¿no? Si usted no sabe qué le está metiendo al programa, pues el programa va a dar resultados erróneos. Usted debe tener su criterio y el programa lo que va a hacer es facilitarle los cálculos rápido. En vez de que calcular en un solo punto, pues va a calcular en todos los lados. ¿Ya? Usted tiene que saber qué es lo que le está dando el programa. ¿Listo? Entonces, una vez que yo ya tengo el estado de esfuerzos de un elemento, pues voy a necesitar calcular los esfuerzos principales tridimensionales. Ah, y aquí Cristo sigue padeciendo, porque hemos visto un estado plano y sabemos cómo calcular el estado plano de esfuerzos, ¿ya? Pero aquí tenemos una ventaja. Sucede que para calcular el estado tridimensional de esfuerzos, el procedimiento es muy similar, solo que necesitamos resolver una ecuación de 6 variables simultáneas, ¿ya? Entonces necesitamos un computador o una calculadora que nos permita resolver la ecuación del estado tensorial de esfuerzos tridimensional, cosa que no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque la mayoría de las aplicaciones que ustedes van a ver en ingeniería, básicamente los elementos se pueden resumir a un estado plano de esfuerzos y de deformación. Y ya se van a dar cuenta en su proyecto, pues que los esfuerzos realmente salen así, salen en un estado plano de esfuerzo.
o en un estado plano, tridimensional simplificado, que es lo que vamos a ver aquí. ¿Listo? Pero entonces vamos a hablar un poquito acerca de estos esfuerzos principales tridimensionales y aquí los voy a enunciar. Entonces, primero, sigma sub 1, el siguiente en valor, sigma sub 2, y como es tridimensional, pues y un cubo solamente puede tener 3 esfuerzos normales diferentes de 0. ¿No es verdad? Entonces vamos a tener sigma sub 3. Y así, y también debemos calcular el cortante máximo absoluto. Y entonces, esto es otro concepto que sale de lo tridimensional. Entonces, nosotros ya vimos cómo yo puedo calcular cuando tengo un estado plano de esfuerzos, la rotación para encontrar el cortante máximo de ese plano. Pero cuando yo analizo los otros 2 planos, va a existir que en algunos de esos existe el valor absoluto máximo de corte. ¿Sí? Y ese es el bendito cortante máximo absoluto, que le vamos a llamar, así bien originales, Tau max. Exacto. ¿Ah? Ujú. Entonces, tercero, vamos a coger, y una vez que ya tenemos el estado, ¿no? Tensorial, el estado de esfuerzos, ¿no? O los tensores, también les llaman tensores de esfuerzo, ¿no? Pues vamos a calcular, no, vamos a catalogar el material como dúctil o frágil. Y una vez que tenemos catalogado el material como dúctil o frágil, pues vamos a aplicar una teoría de falla correspondiente. Es que eso hace parte de la teoría de falla. ¿Ya? Entonces, dentro de la teoría de falla, pues hay algunas cosas. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de una cosa, digamos, simplificada, ¿no? Que es aquí, este es nuestro tema 8.1. Yo le voy a poner 8.1.a. ¿Listo? Es como una zona intermedia entre el 8.12, ¿sí? Y el 8.1, que es el estado de esfuerzos tridimensional. ¿Listo? Pero de forma simplificada. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces resulta que en un estado normal de esfuerzos, ¿sí? En un estado tridimensional de esfuerzos, ¿sí? ¿Ya? El elemento diferencial posee cortantes y esfuerzos normales en cada uno
de los planos X, Y, X, Z y Z, Y. ¿Estamos de acuerdo que están diferentes? ¿Es verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Entonces, quiero que ustedes se imaginen nuestro cubito. Voy a copiar aquí un cubito que hice previamente. Uy. ¿Ya? Entonces, supongan que tenemos este cubito. Y aquí yo tengo mi esfuerzo, supongamos que este es sigma XX, este supongamos que es sigma YY, y para la regla de la mano derecha, este sería sigma ZZ, ¿es verdad? Y en el momento que yo tengo eso, estos los voy a poner de un color, este lo voy a poner azul, y estos de aquí los voy a poner verdes, ¿listo? Voy a tener en cada cara unos esfuerzos cortantes. Entonces yo voy a decir, en esta cara de acá, no sé, me voy a inventar este cortante que va hacia arriba, no sé, y por lo tanto en la cara roja yo voy a tener un cortante que para que esto esté en equilibrio vaya para acá. ¿Estamos de acuerdo? Y este, por nuestra nomenclatura, pues es el tau. Si este es el eje Z, y va hacia ZY, ¿no? Y por acá tengo entonces un cortante que yo me voy a inventar que es, no sé, para acá. Y entonces en esta cara también queda definido un cortante que está para acá. Y este cortante es el cortante tau, XZ. Bien, chingos. Parece que me han entendido. Y de ahí yo tengo otro cortante que sería el de arriba, ¿no? Me falta solamente un cortante en la cara de arriba. ¿Y hacia dónde va el cortante en la cara de arriba? Tiene que ser horizontal, ¿sí o no? No sé. Entonces me voy a inventar que este cortante va en la cara de arriba hacia la derecha y que por lo tanto en la cara lateral va así y este es el tau y x. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un estado tridimensional de esfuerzos. Entonces, en este estado tridimensional de esfuerzos existen esfuerzos desviadores, ¿ya? ¿Cuáles son los esfuerzos desviadores? Resulta que si ustedes leen un poquito de esto de mecánica de materiales, los esfuerzos desviadores también se les conoce como los esfuerzos cortantes. Siempre que hay un esfuerzo cortante, también se le conoce a ese como un esfuerzo desviador. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en teoría, en el momento que existe cortante, automáticamente ustedes deben entender que en el plano que exista cortante, ese plano no está en su estado de esfuerzos principales. ¿Ya? Pónganme atención aquí un momento y repito. En el momento en que en un plano, existen esfuerzos cortantes, / esfuerzos desviadores, ese plano no está bajo un estado de esfuerzos principales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que en el círculo de Moore, siempre que el cortante es diferente de cero, yo puedo encontrar alguna rotación para para encontrar mis esfuerzos principales. Y también sé que siempre que no hay cortantes, la única forma que exista un estado de esfuerzos donde no hay cortantes es que el elemento ya esté en su estado plano de esfuerzos. ¿Se entiende ese concepto? Listo. Entonces, si ustedes identifican, por ejemplo, yo voy a coger en este elemento que tengo aquí, entonces voy a hacerme los cortes. Entonces yo tengo X, Y y Z, ¿estamos de acuerdo? X, Y hacia arriba y Z hacia acá. Salud. ¿Listo? Entonces yo voy a cortar este elemento y lo voy a cortar de tal forma que voy a mirar planos y voy a dibujar los planos que existen en mi elemento.
los esfuerzos que hay en mis planos en este elemento. Entonces yo voy a coger aquí y voy a hacer el primer plano. Yo voy a decir que este es el plano XY. ¿Estamos? Entonces yo voy a tener aquí, este es mi plano XY. Y si yo dibujo mi cubito en el plano XY, pues yo voy a ver aquí este cubito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, este es mi plano XY. XY. Y en este plano XY voy a mirar los esfuerzos. Entonces voy a tener aquí mi esfuerzo azul hacia arriba. ¿Sí o no? Y que vamos a tener también aquí mi esfuerzo rojo hacia la derecha. Y que sabemos que para que esto esté en equilibrio, este debe ser hacia el otro lado. ¿Sí o no? Y el rojo debe estar hacia el otro lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ahí estamos con un código de colores. Los mismos esfuerzos en el plano X. ¿Sí o no? XY. Ahora, este Tao que yo dibujé aquí, ¿cómo se llama? Tao. ¿Ah? X. Y. Que es el mismo que pues nosotros le pusimos aquí arribita el nombre Tao Y X. Solo por nomenclatura, es la misma vaina. ¿Estamos de acuerdo? Es más, pongámosle así para que nos quede mejor. Tao Y X, para que se entienda qué es ese, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos? En este cubito, en este estado, yo tengo un esfuerzo normal, sigma YY, que sale de la cara. Entonces yo voy a tener aquí sigma YY, y voy a tener acá, pues para que esté en equilibrio, sigma YY. Y voy a tener también sigma XX, que lo pinté azul. No, porque estoy haciendo los esfuerzos que están en el plano XY, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué esfuerzos pueden estar? Los únicos que en su nombre, nomenclatura, tengan o X o Y, nada más. ¿Se acuerdan? Así definimos, claro, en este sería un punto, exacto, y no se ve como un vector, exacto. Muy bien. Están volando, chicos, así sí. Pues. Listo. ¿Estamos de acuerdo que ese es mi plano XY? Ahora vamos a hacer el plano, el siguiente. Supongamos que es el plano ZY. Entonces yo voy a dibujar ZY, Z hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo ver el cubo como me da la gana. ¿Estamos? Entonces voy a coger y me voy a copiar este para aprovecharme eso de que voy a ver como me da la gana. Y yo sé que algunos no van a poder, pero me voy a aprovechar de que yo sí puedo. Y aquí yo tengo mi plano, ¿cómo dijimos? ZY. Y entonces vamos a mirar los vectores. Entonces, en este lado, esta carita, que voy a sombrear con verdecito, vendría a ser esta carita de acá. ¿Estamos de acuerdo? Esta de acá. ¿Sí? La cara de al frente. ¿Sí? Entonces, aquí yo tendría en cambio los esfuerzos que pinté verde en el cubo. Serían los verdecitos. Y aquí tendría entonces este esfuerzo que dijimos que es Z, sigma ZZ, para este eje Z. Y tendríamos aquí el que pinté verdecito, que es el Tau ZY, que pintamos en esta carita, ¿no? Y en el otro lado tengo el esfuerzo rojo, que pintamos, ¿no? Que sería sigma YY. Y sí, las flechas coinciden, ¿no? Son así. Si Y y Z son positivos así, me están coincidiendo. Es como que yo veo y corto el cubito. ¿Se ve que sí me está coincidiendo las flechas? Listo. Ahora, vamos a ver el otro plano. Entonces, en el otro plano, yo tengo que ver
X, Y. Perdón, X, Z, X, Z. Entonces, aquí sí ya me va a tocar borrar, porque resulta, o menos de que pueda hacerlo así. Ah, sí, sí puedo. ¿Ve? Qué interesante. Porque entonces voy a mirarlo desde arriba, el cubito. Entonces voy a ver X positivo hacia la derecha y Z positivo hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a ver como al revés. X, Z. Da lo mismo. Pero entonces tendrías que verlo desde abajo. X, ¿sí? Entonces, si quieren lo vemos como lo quieren ver. Da lo mismo. Da lo mismo. ¿Lo vemos desde abajo o lo vemos desde arriba? Desde abajo, entonces. Como nadie habla, pues sí, tienes ventaja porque el que habla pues se hace escuchar, ¿no? Está bien. Listo. Entonces, aquí sería, ¿qué dije? El plano XZ, ¿no? Entonces aquí yo estaría viendo desde abajo, sería X, ¿estamos de acuerdo? Y viéndolo desde abajo, Z sería este de acá arriba. Este sería Z. Y en ese punto, yo tendría los esfuerzos verdes, ahora se vuelven estos que están acá. ¿Sí o no? Estos vendrían a ser los esfuerzos verdecitos. Uy, verdes. Ay. Y en el otro lado, en X, tendría los esfuerzos azules. Estos serían azules. ¿Listo? Ahora sí vamos a ver la dirección. Viéndolo desde abajo, yo tendría sigma, este de acá sería sigma ZZ. Sigma ZZ. Y viéndolo desde abajo, en la parte positiva, el cortante va hacia el otro lado. ¿Sí se fijan? Como lo estoy viendo desde abajo, estoy viendo desde acá abajo. Entonces, este va hacia la derecha, hacia el lado positivo. Entonces, este de aquí debería ser en la parte positiva. ¿Sí? ¿Cacha? Viéndolo desde abajo. Y en la parte de atrás, que sería abajo, así. Ah, estaba igual. Entonces salió igual. Entonces, este vendría a ser para acá. Y en la parte de abajo, vendría a ser para acá. Y este sería positivo. Y en el otro negativo. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este azulito sería sigma XX. Y este cortante es el que nosotros llamamos claro, este sería, pero lo pusimos en qué color. Bueno, pongámoslo aquí. Este sería tau XZ. ¿Estamos de acuerdo? Que esa sería la nomenclatura. ¿Listo? Entonces, fíjense que en este cubito o en este elemento diferencial tridimensional, yo tengo en cada plano, tengo esfuerzos desviadores. ¿Estamos? En cada plano tengo esfuerzos desviadores. Entonces, la solución de esto es que yo tengo que rotar en cada plano para encontrar el esfuerzo normal, los esfuerzos principales de cada plano. ¿Se entiende? Entonces, hagan de cuenta que yo tengo aquí el cubito inicialmente
Y yo digo, en el plano XY voy a tener que rotarlo. Entonces, cogen y rotan el cubito, pónganme atención aquí. Cogen y rotan el cubito, como estoy en el plano XY, X, Y, ¿no? Entonces rotan alrededor de Z. Entonces, supongamos que esta es la orientación y el cubito en esta orientación queda solamente con esfuerzos principales. Entonces, ahora voy y veo en el plano YZ. Y entonces, como tengo esfuerzos desviadores, cojo y vuelvo a rotar. Entonces, cojo y lo roto. Y ahora tengo estos en los esfuerzos principales. Y ahora voy al otro plano y roto sobre un eje vertical. Y en esas 3 rotaciones hago que el cubito quede en su estado, en donde en todo lado solamente hay esfuerzos normales sin cortes. ¿Cacharon? Pero entonces hay un problema, y es que cuando yo hice la primera rotación, ¿sí? Los otros esfuerzos cambiaron. ¿Se entiende? Porque ya no son esfuerzos que son paralelos a esta cara, ni cortantes verticales ni horizontales, sino que cuando lo roté, estos que eran cortantes verticales y horizontales, tengo que volverlos a rotar así. ¿Sí? Entonces, en cada rotación se me alteran el resto. Por eso se vuelve una ecuación simultánea para lograr encontrar cuáles son las orientaciones que hacen que todos sean solo normales, haciendo la descomposición. De giro, no, pues salen 3 ángulos, uno por cada plano. Uno por cada plano. ¿Listo? Entonces, la solución de eso es una ecuación un poco complicada, que realmente la van a ver en posgrados. ¿Listo? La solución del estado tensorial de un elemento. Entonces, aunque esto es lo que ocurre, hay muchos, pero muchos casos en ingeniería en donde ocurre una versión simplificada. ¿Listo? Oye, esto lo hemos hecho grandísimo. Ok. Eso debería haber sido así. Lo que quiere decir que estos deberían haber quedado aquí. Pero bueno. Entonces vamos a continuar aquí con el tamaño del texto. ¿Ya copiaron los esquemitas? Ok. Sin embargo, en muchas aplicaciones de ingeniería, sucede un estado tridimensional de esfuerzo simplificado. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se va a identificar? ¿Listo? Caracterizado por tener esfuerzos desviadores. Yo le voy a poner, bueno, si les dije esfuerzos desviadores porque si alguna vez escuchan esa palabra. Entonces, esfuerzos desviadores es lo mismo que esfuerzos cortantes, puntos, son sinónimos, ¿listo? Entonces, como hemos llamado en todo el curso siempre esfuerzos cortantes, me voy a mantener con esfuerzos. Entonces, está caracterizado por tener esfuerzos cortantes en un solo plano. ¿Sí? En un solo plano, cualquiera. Puede ser XY, YZ, XZ, el que sea, pero solo en uno solo plano. Mientras que en el resto, se encuentra en su estado de esfuerzos principales.
¿Listo? ¿A qué me refiero con eso? Entonces, me voy a copiar los diagramas que hicimos. Voy a ver si los hago hasta más pequeños, porque de verdad que nos pasamos con los diagramas. Claro, las fuerzas se aplican tridimensionalmente, ¿no? No, pues eso va a depender del punto en donde lo encuentres. Ya con el proyecto se han de haber dado cuenta que no siempre en todos los puntos hay esfuerzos. Entonces, por eso les digo que es muy común encontrar esto que vamos a ver en general. ¿Listo? Entonces, supónganse que en teoría ahí se deberían haber los cubitos. Listo. Entonces, ¿cómo yo veo un estado de esfuerzos plano? Pues una condición de esfuerzos principales. Pues fácil. En el momento en que existen esfuerzos principales, no deben existir cortantes. Entonces, este estado simplificado va a ser en el cual en un solo de esos gráficos, cualquiera, X, Y, Z, o lo que sea, solo en uno van a existir cortantes y en el resto no. Entonces, ¿cuál quieren? A ver, mi amigo Juanito, que nunca lo escucho. Por cierto, él es el único que viene siempre con mascarilla, ¿no? ¿Se han pillado? El único juicioso, yo también tengo dos, ahí, nunca me pongo. Ya dije, si me da, me da. Ok. ¿En cuál quieres que existan cortantes? En ZY. Entonces, cortantes solo en ZY. Y el resto de los planos, pues van a estar sin cortante. Entonces, estamos de acuerdo que en el momento en que yo veo un cubo como este, en donde todos son esfuerzos normales, no importa, como no hay cortantes, esos son los esfuerzos principales en ese plano. El 1 es sigma 1, sigma 2 en ese plano, no hay más, ¿sí? Y ya. Entonces, vamos a dibujar cómo se miraría ese cubo en nuestro cubito en 3 dimensiones. ¿Cómo se ve eso en 3 dimensiones? Sí, bajo. No sé cómo me hago entender. Por eso digo que eso sí pasa. ¿Cómo que? No. A ver, ya ahorita vamos a entender, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve esto en nuestro cubo? Entonces, resulta que, como dijo Juanito, solamente en el plano ZY, hay cortantes. Entonces, ¿cuál es el plano? ZY, ¿no? Es este, que voy a subrayar aquí con azul. Es este plano así. ¿Sí o no? Lo que quiere decir que solo esos cortantes que yo estoy dibujando ahí son los que existen. Para todo lo demás existe 0. ¿Estamos? Pues yo los voy a borrar. Ay. ¿Listo? Y punto. Y no hay más. ¿Cachai? Ahora, si yo les dijera, bueno, este de aquí es igual a 0, estado plano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para verlo fácil, un estado plano de esfuerzos en donde a lo largo de la otra cara hay un esfuerzo normal, nada más. Eso es un estado simplificado de esfuerzos. Entonces, por ejemplo, algunos que van a hacer torsión, ¿no? Entonces, supongan que ustedes tienen un elemento sometido a compresión y torsión. ¿Estamos?
Si quieren, pónganle axial también. Bueno, digamos, solo fácil. Compresión y torsión. ¿Estamos? Entonces, en el momento que hay torsión, existe cortante en ese plano. Lo que quiere decir que el elemento tiene cortante en estas direcciones, bueno, alrededor, y va a tener compresión. Entonces, el cúbito de este va a tener cortantes debido a la torsión. Uy, perdón. Y compresión. ¿Listo? Ahora, si adicional a eso, yo cojo y digo, bueno, tengo cortante, tengo torsión, y en este tengo compresión, y en este elemento, no sé, se me ocurre de que por alguna cosa está empotrado y no es libre de deformarse. Entonces, cuando yo lo comprima, el apoyo no va a dejar que eso se expanda libremente. Entonces, para que no se expanda, por la relación de Poisson, tiene que coger y aplicarle una fuerza que deforme el material. Entonces, en este punto, en el cúbito, pues yo tengo una fuerza de compresión por el apoyo. ¿Ya? Entonces, justo en el apoyo, el elemento está soportando un estado tridimensional simplificado, ¿no?, de estos esfuerzos. Tiene en un plano, en el apoyo, ¿sí?, porque hay restricción, ¿sí? Y bueno, y así, seguramente en su ejercicio van a encontrar algunos de esos casos. ¿Listo? Entonces, este es nuestro estado simplificado, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene de bueno esto? ¿Listo? Que lo único que tengo que rotar es el estado del plano en donde hay cortantes. ¿Listo? Y los otros esfuerzos en los otros planos, pues esos otros esfuerzos ya son esfuerzos principales. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo hago ese estado, ese círculo de Moore? Entonces, el círculo de Moore de este sistema, pues lo voy a hacer así. Voy a identificar cuáles son los esfuerzos que hacen parte del plano en donde existen cortantes. Entonces, fíjense, ¿qué esfuerzos son parte del plano que hay cortantes? Los esfuerzos normales. Entonces, ese esfuerzo sigma X, perdón, sigma YY y sigma ZZ. Esos son esfuerzos normales en el plano donde hay cortantes. Entonces, ¿esos son principales? No. Tengo que hacer una rotación. Pero el que no esté en ese plano, o sea, en este caso, sigma XX, ¿sí o no? Ese ya es un esfuerzo principal de los tres que existen. Ese ya es un esfuerzo principal de los tres que existen. Pero XX es principal, ZZ, ¿no? También. No. Solo el que no está en el plano de los esfuerzos cortantes, solo ese es principal. ¿Listo? Entonces, voy a hacer esquemáticamente el círculo de Moore de este estado de esfuerzos. Voy a suponer, para este ejemplo esquemático, de que sigma ZZ es mayor que sigma YY, solamente por esquema. ¿Listo? Voy a suponer que en valor ambos son positivos. ¿Estamos de acuerdo que ambos son positivos? Y que sigma ZZ es mayor que sigma YY. ¿Estamos? Entonces, el círculo de Moore de esto sería, esto es sigma, prima, tau, prima, positivos. ¿No? Entonces, en la cara A de este esquemita, yo tengo positivo, ¿no?, con un esfuerzo cortante positivo en la cara A de este diagrama. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
¿Sí o no? Listo. Entonces, voy a decir que es este punto aquí. Voy a pasar esto a milimetrado, ya. Entonces, digamos, es este punto. Positivo, positivo, ¿no? Y voy a suponer que por alguna razón pasa por aquí, justamente por este punto, y se vuelve, entonces, simétrico, un valor por acá. Voy a decir que este es el esfuerzo positivo también, positivo en el horizontal y negativo. ¿Listo? Entonces voy a suponer que este es el círculo de Moll de ese plano. De salió, ¿ve? Más o menos, ¿no? ¿Listo? Entonces, ese es el círculo de Moll. Y este es el estado inicial. Esta es la cara A. Y esta es la cara B. ¿Listo? Y ya. Ahora, en ese plano, ahí yo voy a hacer la rotación. Y entonces yo voy a encontrar este esfuerzo y este esfuerzo principal de ese plano. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, con esos dos puntos, yo voy a coger y voy a decir que tengo sigma 3. ¿Ya? ¿Cuál es sigma 3? En este ejemplo que hicimos, el único esfuerzo normal que no está en el plano ZY es este sigma XX. Entonces, este para mí se me vuelve un esfuerzo principal. ¿Listo? Le voy a poner sigma sui. ¿Ya? ¿Por qué le voy a poner sigma sui? Porque en este momento yo no sé si es sigma 1, sigma 2 y sigma 3. ¿A qué me refiero? De que yo voy a organizar de tal forma, y aquí voy a poner una nota, organizando de tal forma que sigma 1 sea mayor que sigma 2 y sea mayor que sigma 3. ¿Listo? Entonces, voy a hacer aquí un cambio, solamente por cuestiones del gráfico, ¿ya? Vamos a suponer que en este gráfico, el sigma X, en vez de ser de tensión, es de compresión. ¿Estamos de acuerdo? Solamente porque, por el gráfico. ¿Listo? Pues voy a asumir que este es negativo, así. ¿Listo? Y aquí, ¿qué cambiaría? Pues que este no está hacia allá, sino está hacia acá. ¿Estamos de acuerdo? Así. Y punto, nada más. Solo, me voy a imaginar que cuando hicimos el análisis, ese en vez de ser tensión era compresión. Entonces, ¿eso qué significa? Que como es un esfuerzo principal, pues ese valor de sigma X es negativo. Y este sería sigma XX, que en este caso, sabemos por nuestra álgebra, que un valor positivo es más grande que cualquier valor negativo. ¿Estamos de acuerdo? Y ya. Entonces, si este es el caso, fíjense, aquí yo tengo que sigma XX es el esfuerzo principal y es el tercero. Porque en ese ejemplo, pues es el menor de los tres. Cuando yo haga la rotación, voy a coger y voy a rotar este ángulo, θ P, y voy a encontrar el sigma 1. ¿Cuál va a ser el sigma 1? El que esté más positivo a la derecha, el más grande positivo. Entonces, en este gráfico, este sería sigma 1. Creo que voy a cambiar esto a verde, ¿sí o no? Porque en amarillo no se ha de ver, o sí se ve.
Ya, ahí mejor, ¿sí o no? Entonces, este que es el más positivo sería sigma 1 y le doy ese nombre. Y aquí sería sigma 2. Y con esos gráficos voy a encontrar mis círculos en cada uno de los planos. Entonces, ¿cuáles van a ser los planos? Recuerden que cada uno de estos elementos, de estos sigma, van a ser un esfuerzo normal que va a estar apuntando en cada uno de los ejes principales de mi elemento. Entonces, yo voy a hacer un círculo con el sigma 1 y el sigma 2. ¿Ya? Voy a hacer otro círculo con el sigma 2 y el sigma 3. Pero Juan, yo no sé el centro. Sí, pero recuerden que los círculos siempre están centrados respecto a la vertical. Y por lo tanto, sigma 2, o mejor dicho, la mitad entre sigma 2 y sigma 3 es el centroide del círculo. ¿Cachan? Sí, no, sigma XX es el valor. Es exactamente el valor. Si aquí yo, en mi ejemplo, esto era 10, entonces sigma 3 es, perdón, era menos 10. Entonces, el valor es menos 10. ¿Vale? Entonces, si era positivo, se me ha más allá. Claro, pero es que aquí se me complicaba el dibujo, porque entonces tendría que decir que en comparación con sigma 1 y sigma 2, ¿dónde está sigma XX? O sea, valor. Claro, sí, exacto. Y entonces ya no es sigma 3. Si está en la... Sería sigma 2, si está en la mitad. Y ahí el ciclo que sacamos ya había sido grado. Ya, ahorita. Y siempre hacemos el mismo círculo. Exacto. Claro, el signo, este círculo sería el más grande porque contiene el resto del círculo. Exacto. Ajá, muy bien. Entonces, aquí yo voy a coger y voy a crear el círculo. No importa, lo único que tengo que hacer es un círculo entre sigma 1, sigma 2, un círculo, que es este. Entre sigma 2 y sigma 3. Entonces tengo otro círculo para acá. Vamos a ver. No sé, una cosa así. ¿Listo? Y 1 entre sigma 1 y entre sigma 3. Siempre. Sigma 1, sigma 2, sigma 2, sigma 3 y sigma 1 y sigma 3. Y ese lo voy a poner... Verde, pues, ¿qué más? Rojo. Uy, ahí parece, ahí tiene como cara. ¿Listo? Y siempre va a quedar esa forma. Juan, y si sigma XX es 0, pues lo que pasa es que sí existía. Es un estado plano. ¿Se acuerdan que decimos? Es un estado plano. Si sigma XX es 0, es un estado plano. ¿Y qué pasa cuando hay un estado plano? Quiere decir que sigma 3 es 0 y solo se forma uno de los círculos. ¿Estamos? No hay 3 círculos. Sí, perdón, o sea, exacto. O sea, si uno es 0, a ver, ¿cómo les explico? Si en un lado es 0, esquemáticamente supongamos que tengo este círculo de modo. Y si el otro no tiene esfuerzo, tendría este y tendría este. ¿Cachan? Es 0. El sigma 3 es 0. ¿Puede ser 0? Sí. ¿Puede ser 0? Sí. ¿Cachan? ¿Pueden ser iguales los esfuerzos principales? Sí. Y ahí, en el momento en que sigma 3 y sigma 2, si sigma 1 es igual a sigma 2, supongamos, entonces quiere decir que solamente existe porque aquí está sigma 1 igual a sigma 2 y solamente había un círculo. Pero en el caso de la siempre se lo va a hacer así. Siempre. Pero cuando hay un plano de esfuerzo, No lo hacíamos así.
porque ahora estamos analizando un estado tridimensional. ¿Ya? Pero igual si lo hacemos, o sea, ese Ya les voy a explicar qué es lo que pasa. No es lo mismo. Lo que quiere decir esto es que cuando nosotros analizábamos en 2 dimensiones, calculábamos el esfuerzo máximo, en este caso, pero no el mínimo. El mínimo es 0, es la cara que está libre. Y calculábamos un esfuerzo cortante máximo, pero no el máximo absoluto. En otra rotación existe más cortante aún. ¿Listo? Entonces, bueno, esas son las implicaciones de este estado tridimensional de esfuerzos. Pero en sí a la final siempre que estado plano, también va a existir esto y va a existir esto. Exacto, exacto. Siempre, siempre. ¿Ah? Qué terrible. Ahora, en estos círculos, lo interesante es lo siguiente. Resulta que en estos círculos, y lo voy a pintar con azul, las rotaciones que ustedes pueden hacer en su círculo puede hacer de que los elementos caigan en una combinación de esfuerzos que solamente puede estar dada por estas rotaciones que están dentro de la zona azul. Entonces yo puedo rotar, es una rotación tridimensional, ¿ya? Y lo que me puede dar es que los pareja de valores que pueda tomar X y Y van a estar dentro de esta zona. Aquí, azul. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener el sigma 1, sigma 2 y taos por esta zona, pero no puedo tener una combinación de un sigma 1 aquí, un sigma con un tau aquí, un sigma 2 aquí, que me da aquí, dentro de los círculos. Solo la zona azul. ¿Estamos de acuerdo? Y ya. ¿Listo? Pero no me interesan porque todas las zonas azules son valores que tienen axiales más pequeños que sigma 1 o más grandes que sigma 3 o cortantes más pequeños que el cortante máximo absoluto. ¿Ya? ¿Cachan? Esa parte. Entonces no me interesa. Yo necesito es los máximos. ¿Cachan? Ahora, ¿se entendió esa parte? ¿Sí? Ok. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Aún entiendo, o sea, cuando y analizamos el otro plano, es decir, siempre analizamos el máximo. No era el máximo en ese plano de rotación, no el máximo absoluto. ¿Cachas? El cortante máximo absoluto está por fuera del plano, en una rotación alrededor de los otros X. ¿Ah? Tocaría analizar, claro. Pero, ¿y de qué no se va a analizar solo en un plano? Entonces, Porque pues toca empezar de a poquitos. pero que nos va a servir va a ser Es el de la teoría de falla que vamos a ver. ¿Cachas? Ok. ¿Listo? ¿y cómo programarlo en el Excel? No, porque el Excel no es, a ver, a menos de que haya una función nueva que yo no sepa y que permita solucionar sistemas de ecuaciones de múltiples polinomiales, no. Es más, se puede hacer en MATLAB, porque toca sacar las raíces de una función al cubo. Y con fórmula, ¿cómo podemos crear una función? Toca resolver un tensor de 9 por 9, un sistema de ecuaciones. Por eso, no se preocupe, no vamos a entrar en esa parte. Eso no va a entrar. ¿Ya? O sea, esto no tenemos que hacer. Sí, pero de una forma simplificada. Ya van a ver. ¿Listo? Entonces, Pero los círculos de Mark que planteamos, sí los hacemos por el plano humano. los círculos de Morqué, Lo hacemos dentro del proyecto, lo hacemos en plano humano. considerando los otros esfuerzos. Ya van a ver a qué me refiero. Lo que ustedes necesitan encontrar es los esfuerzos principales sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y los esfuerzos principales sigma 1, sigma 2 y sigma 3
los van a hallar fácil si encuentran este estado de esfuerzos. Si hay este estado de esfuerzos, fácil. Si hay más cortantes, ya no lo pueden calcular. ¿Ya? Pero si hay un estado tridimensional simplificado, ya solo hacen la rotación que aprendimos a hacer y ven cuál es el otro valor. Si es 0 o si es diferente de 0, ese ya es un esfuerzo principal. ¿Listo? Ok. Entonces, en conclusión, lo que nosotros vamos a tener es un estado tridimensional de esfuerzos principales. ¿Sí o no? Y el estado tridimensional de esfuerzos principales, cuando ustedes rotan, hay una inclinación. Por ejemplo, en este círculo me está diciendo que si yo, este es mi plano, ¿cuál dijiste? ZY. ¿Sí? Si este es mi plano ZY, entonces yo tengo que rotar alrededor de X, un ángulo, y nada más, porque el resto ya están bajo su estado de esfuerzos principales. Entonces, fíjense, por eso decimos que este en X, ese ya es principal, porque si yo roto alrededor de X, este no cambia. Y como no habían cortantes, pues tampoco cambia. Entonces, ese ya es principal. ¿Escucharon? Entonces, yo solamente voy a rotar respecto a ese eje. Entonces, este ya es principal. Y los otros sí van a cambiar. ¿Ah? Claro, es 0 principal, no hay esfuerzo, pero eso hace que exista un cortante más grande, que es el del círculo, con el principal, que es 0. ¿Listo? ¿Cacharon en esa parte? Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos un estado de esfuerzos tridimensionales principales, básicamente va a ser la orientación en la cual yo tengo en cada uno de mis planos solamente un esfuerzo normal. Así. Entonces, si yo tengo un cubito, ¿sí? Y en cada uno de sus lados solamente está soportando tensión o compresión y no hay cortantes, pues ese está en un estado tridimensional principal. Y punto. Y ya. ¿Qué es eso? Que lo tenemos ahí. ¿Se entiende esa parte? ¿Preguntas? ¿No? Cuando no está soportando el total, En ninguna de las caras. pero sí, después de las tres. Normales. O sea, puede ser 1, 0. Ya sabemos que el 0 también es un esfuerzo que nos genera un palo. ¿Listo? Ese es un estado principal. ¿En qué ocurre eso? Por ejemplo, ustedes cuando estén en suelos van a mirar algo que se llama un ensayo de consolidación de triaxial del suelo. Me parece triaxial. En donde meten un elemento de suelo en agua y empiezan a aplicar presión al agua. Entonces, el agua es un líquido que produce la misma compresión en todos los lados. Entonces, el elemento está soportando compresión, compresión y compresión. Entonces, es un estado de esfuerzos triaxial principal. Y con el círculo de Moore calculan cuánto falla el material. ¿Listo? Entonces, eso lo van a ver en suelos, cuando vean ensayos. Se van a acordar, ese es un estado triaxial de esfuerzos principales. Y el círculo de Moore es así. Lo saben, ¿no? Listo, si no hay cortantes, facilito. ¿Cachan? Ahora, con esta explicación, entramos al tema. Apenas, ¿no? Porque hasta ahora no sabemos los valores. ¿Listo? Entonces, resulta que aquí he dibujado con antemano las posibles variaciones que pueden haber de sigma 1, sigma 2 y sigma 3. ¿Estamos de acuerdo? No importa cómo sea. O sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son todos positivos. O hay uno negativo. ¿Sí? O hay dos negativos. Realmente no importa. ¿Sí? O todos son negativos. ¿Ya? Pero en el momento en que todos sean negativos, da lo mismo que todos sean positivos.
porque a la larga pues, se van a generar matemáticamente el mismo problema. Entonces, no quiero enseñarles la fórmula, quiero que ustedes la deduzcan, que está ahí, pero quiero que la entiendan. Yo quiero saber el cortante máximo absoluto, y eso son un círculo. Entonces, analicemos el lado de la derecha. Entonces, todos los valores son positivos. ¿Cuánto es el cortante máximo absoluto de ese elemento? El diámetro, el radio. Ya, el radio. ¿Y cuánto sería entonces el valor? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y en el otro lado, en donde sigma 3 es positivo, ¿cómo sería? ¿Nada más? Sobre 2. ¿Se entiende el concepto? Lo único que tengo que saber es, si yo dibujo los círculos, lo único que tengo que ver es cómo yo hago para saber cuánto es este punto. Y eso ya es geometría. Sigma 1 más solo el valor de sigma 3. No importa, esto es geometría. Es este pedazo más este pedazo a la mitad. Es el diámetro, es el radio de este círculo más grande. ¿Estamos de acuerdo? Punto. Ese es el valor del cortante máximo. El diámetro del círculo que engloba los otros dos. ¿Estamos? Y ese va a ser el valor. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ah? Ya no hay que ser. ¿Listo? Entonces ya sabemos cómo sacar los esfuerzos principales, que solamente pueden haber 3 por más que roten, solamente va a haber 3 esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y solamente va a haber un cortante máximo absoluto, solo uno. Ya. ¿Listo? ¿En qué plano está? Ah, bueno, eso se toca ver en qué rotación está el círculo que estamos viendo, ¿no? Pero no nada más. ¿Listo? Dime. Si el círculo de sigma 1 y sigma 2 está entre x menos x, es decir, ya engloba el 0, y nuestro sigma 3 es 0, ya no hacemos. Si tu sigma 3 es 0, Ajá. pues quiere decir que sigma 1 menos 0 a la mitad es el esfuerzo máximo absoluto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cachaste? A ver. A ver, supongamos, yo tengo que sigma 3 es igual a 0. Los otros deben ser sigma 1 y sigma 2 deben tener un valor. No, pero digamos sigma 1 está a la derecha y sigma 2 está a la izquierda. No. Sigma 1 está a la derecha. Sigma 2 sería 0. Porque por valor, por orden. ¿Ya? Y sigma 3 sería el que está a la izquierda, es negativo. ¿Recuerdan eso? Siempre. No importa, siempre los ordeno de mayor a menor. ¿Listo? Puede ser que lo sí. En el estado de esfuerzos que les digo, del elemento, todos son lo mismo. Es más, claro. Ahí no hay cortante. Es ahí en ese, por eso justamente por eso es que se hace ese ensayo. Es un punto. Es un punto. Chévere, ¿no? ¿Me entienden? Ya están cachando el asunto. Bueno, ¿listo? Ok, entonces, esfuerzos principales y esfuerzos cortantes, esfuerzo cortante máximo absoluto. ¿Listo? Entonces, resulta que con esto, lo que nosotros vamos a empezar a mirar es básicamente la parte de las teorías de falla, ¿no? Y en las teorías de falla, yo voy a tener 2 teorías para materiales dúctiles. Entonces, aquí tengo, este sí es el valor 8.1.1, teoría de el máximo esfuerzo cortante.
En la teoría del máximo esfuerzo cortante, lo que me dice es lo siguiente. Resulta que cuando ustedes hicieron el ensayo de tensión del elemento a corte, perdón, del elemento de barra, pues el sistema era cilíndrico, el elemento era cilíndrico. ¿Se dieron cuenta? Entonces resulta que ese elementico, si fuera plano, ustedes se van a dar cuenta que exhibe algo que se llama las líneas de Luder. No sé cómo pronunciarles bien. Las líneas de Luder es un alemán, ¿no? A ver, vamos a ver si se puede ver aquí el video. Creo que no se puede ver el video. A ver, déjenme ver. Ok. Ay. No se puede ver. Denme un segundo. A ver. Aquí. Ahí se ve. Ok. Ese es un elemento de acero en donde le están sometiendo la tensión. Lo pusieron en un material de contraste para que se vea cómo se van formando las piezas. ¿Ven cómo se van a... fueron armando, pero eso se fue bien rápido, ¿verdad? ¿Qué material es ese? Hacer un material, sí, con un microscopio. ¿Ven cómo se van haciendo las líneas? ¿Qué ángulo más o menos tienen? 45. ¿No? Y cada vez se hacen más, hasta que todo el elemento fluye. Empezaron por abajo. Le ponen un material como con luz, con un microscopio empiezan a mirar ese tipo de fenómenos. Y ahí se está, aquí no se ve, pero aquí se está viendo cómo se está dañando cuando lo que se está viendo en la pantalla son 2 milímetros. Hagan de cuenta que esto de ancho tiene 2 milímetros. Y se empiezan a formar estas como manchas blancas. ¿Listo? Es la falla en, eso no, nosotros no vemos eso, pero los mecánicos sí ven eso que es las fallas del material, de los granos del material. ¿Listo? Ok. Entonces, resulta que ok. Entonces, ahí debería estar en el, pero no acá.
Siempre que le descuento, se sale. Listo. Entonces, aquí vamos a ver dos. Hoy vamos a alcanzar a ver solo una teoría. Vamos a ver la otra mañana con la de materiales prácticos. ¿Listo? Entonces, la primera teoría es la teoría del esfuerzo máximo cortante. Entonces, ¿qué dice esta teoría? Nos habla de que los materiales dúctiles, como el acero, como el material que vimos ahí, van a fallar cuando ocurre, ¿sí?, un deslizamiento en los granos que componen el material, entre ellos. Nosotros sabemos que existen a la larga átomos y que hay uniones de los átomos y los átomos forman como cristales dentro. Eso es nosotros no vemos eso, pero el acero está formado de unas partículas tipo cristales. ¿Listo? Entonces resulta que cuando esos cristales como que se deslizan entre ellos, se empiezan a formar esas líneas que se conocen como las líneas de Luther. ¿Listo? Ahora, en esta parte del ensayo se demuestra que esas líneas se forman a 45 grados. Eso es lo que nosotros estamos viendo pues en esta zona. Fíjense que en la zona de concentraciones de esfuerzo sabemos que hay un cambio de sección, ¿no? ¿Sí? Ahí las líneas como que empiezan a tener un orden como raro, pero fuera de esa zona las líneas se ven bien a 45 grados. ¿Listo? Entonces ya sabemos por qué. Esfuerzos, concentraciones de esfuerzos por tensión, ya conocemos el problema. Pero entonces se supone que entonces nosotros vamos a considerar que ese elemento al cual le estábamos aplicando un esfuerzo normal sigma sub y, ¿sí?, va a encontrar la falla cuando el elemento del material fluya bajo el esfuerzo sigma sub y. ¿Qué era sigma sub y? Es el esfuerzo de fluencia. ¿Listo? Ahora, ¿por qué decimos que falla? ¿Listo? Nosotros vamos a considerar que la falla del material se va a producir cuando éste fluya. ¿Sí? Entonces decimos, el material fluyó, para nosotros ya falló. No quiere decir que no siga aguantando más fuerza. Solo que está en el rango en el que se deforma tanto, que, exacto, en el rango plástico, que para nosotros ya no vamos a admitir más desplazamientos, sino que vamos a decir, alcanzó sigma y, nuestro elemento ha fallado. ¿Listo? Eso es lo que vamos a considerar. Ahora, creo que es fácil ver que si yo tengo aquí un elemento diferencial, pues esta sería la cara A. La cara A tiene esfuerzo. Y tengo aquí la cara B. La cara B tiene esfuerzos, que sería un esfuerzo sigma y. Entonces, si yo hago el círculo de Mort de este elemento, pues me va a quedar así. En la cara A, 0 esfuerzo axial con 0 cortante. Y la cara B, un esfuerzo de tensión sin cortante. ¿Estamos de acuerdo? Y este sería su círculo de Mort. ¿Sí o no? En donde el sigma 1 sería sigma y el sigma 2 y el sigma 3 serían 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es este caso del material? Solo se está tensionando. ¿Ah? No, sí. Lo que, espérate, ya vamos a llegar a cómo, todavía no he formulado la teoría, aguántate. ¿Ya? Entonces, en un ensayo de tensión, lo que va a ocurrir es que este es el círculo de Mort. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ese círculo de Mort me establece que el elemento, ¿sí?, tiene un cortante máximo que es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sería el cortante máximo de este ensayo de tensión? Sigma 1 sobre 2. Suponiendo que nosotros hacemos que fluya, sería sigma y medios. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, para aplicar esta teoría, lo que vamos a decir es que, bueno, en nuestro caso, en nuestro material, ¿sí?, en nuestro sistema de viga de columna, vamos a considerar que el elemento diferencial
de acero, de material dúctil, va a fallar si en el estado combinado de esfuerzos, el esfuerzo cortante máximo alcanza el mismo esfuerzo cortante que soporta el espécimen normalmente cuando lo someto a un estado de tensión controlada. O sea, cuando el esfuerzo cortante máximo de mi elemento en la realidad alcance un valor de sigma y medios, yo voy a considerar que el elemento va a fallar. Eso es la teoría. ¿Listo? Cuando el esfuerzo cortante máximo de mi elemento en la realidad alcance un valor de sigma y medios, ahí voy a decir que el elemento ha fallado. ¿Listo? Y punto. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que en la realidad yo puedo tener tensión, puedo tener compresión, puedo tener cortantes, no importa, yo tengo que calcular el esfuerzo cortante máximo. Primero calcular los esfuerzos principales y calcular el esfuerzo cortante máximo. Y cuando en ese elemento real el esfuerzo cortante máximo absoluto alcance el esfuerzo de sigma y medios, el elemento va a fallar. ¿Listo? Con el de fluencia a la mitad es el que comparo. Y yo en mi círculo, en mi material, solo tengo que calcular el esfuerzo cortante máximo absoluto. Si ese se equipara, listo. Ahora, entonces, nosotros vamos a decir que esa es la teoría. Esta teoría del esfuerzo cortante máximo también se le conoce como la teoría de falla de Tresca, ¿no? Tresca es el que la formuló, Tresca. ¿Listo? Y entonces, en este caso, lo que nos dice es, bueno, yo voy a hacer un diagrama de falla. ¿Listo? Entonces, recuerden que cuando nosotros hacíamos nuestros gráficos del círculo de Moore, nosotros teníamos aquí que graficábamos sigma y aquí graficábamos tau. En un diagrama de falla, yo voy a graficar, en vez de sigma y tau, voy a graficar sigma 1, el esfuerzo sigma 1, voy a graficar sigma 2 y voy a graficar, perdón, sigma 2 y voy a graficar sigma 3. Las teorías de falla o los gráficos de falla es un gráfico tridimensional que tiene tres ejes. En el eje horizontal voy a graficar el esfuerzo 1, sigma 1. En el vertical, sigma 2. Y en el de la profundidad, sigma 3. ¿Estamos? Y esa figura me va a dar unas superficies. Entonces, si ustedes se ponen a investigar de las teorías de falla, las que vamos a ver son las más sencillas. Hay unas que son conos, hay otras que son hexágonos que se abren, ¿no? Son figuras en 3 dimensiones. Entonces, de una forma simplificada, nosotros vamos a analizar estas sin tener el eje de la profundidad, considerando que solamente estamos en sigma 1 y sigma 2. Punto. Nada más. ¿Listo? Entonces, en ese gráfico, yo voy a graficar la teoría de Tresca, que me dice lo siguiente. Esta es la teoría. Me dice que el valor, cuando sigma 1 y sigma 2, ambos tienen el mismo signo, entonces, cuando el valor absoluto de sigma 1 es igual a sigma y, o cuando el valor absoluto, ¿sí?, de sigma 2 es igual a sigma y, ahí va a ser la falla. Cuando ambos tienen el mismo signo. O sea, cuando ambos son tensión y cuando ambos son compresión. Y cuando ambos son de signo diferente, voy a decir que cuando el valor absoluto de la diferencia de sigma 1 menos sigma 2, estamos de acuerdo que es igual a sigma y, el material falla.
¿Listo? Entonces, esa es la teoría de Tresca en ecuaciones. ¿Listo? En gráfico, en el gráfico de la superficie de falla, pues lo que me va a dar es este gráfico. Entonces, en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3 son los únicos cuadrantes, en el 1 y en el 3. Son los cuadrantes en donde sigma 1 y sigma 2 tienen posible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí yo digo que planteo en esos cuadrantes una línea que va por sigma y positivo o sigma y negativo. Y esta zona, esta línea representa la falla. Cualquier valor de esfuerzo menor en esta zona, pues quiere decir que el material está bien. ¿Estamos de acuerdo? Y en la zona en donde tienen signos contrarios, que es el cuadrante 2 y el cuadrante 3, el cuadrante 4, entonces yo voy a hacer la diferencia de esas dos, que sea sigma y. Y esa ecuación me da una línea. ¿Qué forma tiene esa superficie de falla? ¿Cómo le llamamos? Cuadrado es un hexágono. También se conoce como el hexágono de Tresca. ¿Ya? Pero recuerden, ¿ahí estoy viendo un círculo de Mohr? No, porque estoy en otros ejes. Recuerden que en el círculo de Mohr yo grafico el esfuerzo y el cortante. En un gráfico de superficie de falla, yo voy a graficar los esfuerzos principales en los ejes. Y nada más. Por eso, pues, la vamos a ver cómo calculamos. ¿Listo? ¿Cómo estamos haciendo un esfuerzo? Nosotros, para la definición de teorías de falla, no. El esfuerzo 3, en 3 casi ocurre. Entonces, hagan de cuenta que ustedes tuvieran un hexágono largo, alrededor del eje 3, y toda la superficie que esté, todo elemento que esté dentro del hexágono, no falla. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes van a hacer el hexágono de Tresca. Esa es la superficie de falla. Y van a graficar en esto su esfuerzo, sigma 1 y sigma 2. Entonces, hagan de cuenta que ustedes tienen que su esfuerzo sigma 1 y sigma 2 caen aquí, en este punto. A. La combinación de su esfuerzo sigma 1 y sigma 2 está aquí. Como está dentro de la superficie de falla, quiere decir que ese material no va a fallar según la teoría del Tresca. ¿Ya? Sin embargo, supongan que tienen una pareja de sigma 1 y sigma 3 que caen aquí, en este punto, por fuera. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que como está por fuera de la superficie de falla, su material va a fallar, tu PIC va a fallar, según la teoría del Tresca. ¿Cachai? Ya. Entonces, el hexágono es fácil. Solamente tienen que saber cuál es la afluencia en los cuadrantes 1 y 3, solo es un cuadrado. Y en los cuadrantes 2 y 4, pues unen este punto con este punto. Y se pone. Todos luego van a dar una figura. Sí, pero si el esfuerzo 2 es igual a 0. ¿Va a dar una figura? No, pues es que si tu esfuerzo 2 es igual a 0, pues pones un punto que está por acá. Pero el hexágono del Tresca no depende de tu estado real de esfuerzos. Esta es la falla del material. Esta es la figura, siempre va a ser así para el acero. O para el aluminio, siempre va a ser así. Solo que aquí va a cambiar el valor de sigma y. El esfuerzo de influencia Del material. son valores que son dados. Claro, el esfuerzo de fluencia del acero de varillas de construcción es 420 megapascales. Entonces, aquí es 420, acá es 420, acá es menos 420, y acá es menos 420. Entonces, para el acero de construcción, el hexágono de Tresca es S. Ahora, si van a hacer una viga
de acero de construcción, pues van a sacar sus esfuerzos principales. Y ahí ven, bueno, yo estoy acá, no me falla. Yo estoy por acá, entonces fallo. ¿Está? Respecto a lo que se menciona arriba del esfuerzo máximo constante, también podemos utilizar eso. No, esa es la definición. Pero Pero ¿cómo se representa eso? Es con el gráfico de superficie de falla. ¿Ya? Entonces calculan ese gráfico de superficie de falla y ¡pum! Ya, no es nada más. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, mañana vamos a ver la otra que es por energía de deformación. Nos demoramos un poquito en lo del triaxial. Pero bueno. ¿Listo? ¿Cuándo te gustas? Mañana. En teoría es hasta mañana, ¿no? Sí.